Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Don Antonio España, por empezar por la izquierda, física esta noche. Solo de posición, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antonio España es colaborador de Visión Global y del Confidencial. Miguel Villarejo, y aquí me voy a la derecha. Buenas noches. A la derecha, buenas noches. Posicional otra vez. Miguel Villarejo es periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Vicente Montañez en el centro. En el centro. Buenas noches. Buenas noches. Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Bueno, la situación meteorológica a esta hora en el entorno de Albacete es muy difícil. El temporal de nieve ha obligado a la suspensión de todo el servicio ferroviario en Albacete, según la información de Renfe. La ha dado a conocer hace escasos minutos. Lo cierto es que a lo largo de la tarde ya había muchos problemas. La línea de alta velocidad Albacete-Alicante tenía demoras de hasta 3 horas, derivado de la climatología adversa. Y al final, insisto, hasta ahora el temporal de nieve obliga a la suspensión del servicio ferroviario en Albacete. A lo largo de la tertulia, Judith García nos pondrá también al tanto de cómo están las principales carreteras, alguna de las cuales está cortada. En la A7, a lo largo del mediodía y de la tarde, había también problemas y cortes de circulación. En fin, enseguida nos ponemos al tanto. La verdad es que nos ha venido así como de sopetón, ¿no, Miguel? Y eso que nos decían, cuidado, bueno, que llega llevaban frío siberiano. Llevaban avisando. Lo que pasa que, por mucho que lo avisen, esto es como todo. No está... Normalmente no se dimensionan las infraestructuras ni los estados para este tipo de problemas. Bueno, con la nieve la verdad es que es complicado, ¿no? Dicen, bueno, claro, va a nevar, ¿qué haces? Claro. No, alguien me decía, echar sal. No, la sal es antes de que hiele. Para el hielo. Pero antes incluso, porque claro, si hay helado y echas sal, pues mantienes el hielo todavía más. No, aquí hay... Pero con la nieve se pone a llover, nieve, y depende de dónde te caigas. Estábamos comentando que en Águilas, que es un pueblo que está en Murcia, casi en el límite con Almería, allí normalmente no llueve y durante todo el año hace una temperatura muy llevadera. Pues ahora, entre Lorca y Murcia, hay un puertecillo y estaban atrapados unos señores esperando que les enviaran una quitanieves. Vamos, yo no sé en Lorca si tendrán quitanieves o... No, sí. Hombre, alguna habrá. O tendrá que subir ahí unos señores. Si no, alguna habrá llevado. Claro, pero estaban ahí, han enviado un vídeo diciendo, estamos aquí esperando, llevamos 3 horas esperando a ver si sube alguien a buscarnos y no tenía aspecto. No tenía pinta, ¿no? No tenía aspecto, ¿no? Bueno. Sí, vaya, yo creo que mira que lo avisan, pero realmente, y sabéis que yo soy valenciano, es muy difícil de creerte que vas a ver las playas totalmente nevadas como las hemos visto, ¿no? Que va a estar las carreteras cortadas a cota cero, ¿no? Esto realmente, para los que somos de allí, pues bueno, te lo pueden decir y puedes decir, bueno, me voy a abrigar y voy a comprarme unos guantes y un gorro, pero poco más, ¿no? Realmente lo que estamos viendo allí, yo desde luego no lo había visto nunca y creo que tendremos que ir muchos años hacia atrás para verlo, ¿no? Cuando estuvo Reagan hay una canción de Sabina, que fue más raro el año aquel que en julio nevó, y el año que vino aquí Reagan a visitar España, un verano nevó en el mes de julio en la playa. Sí, pero como cosas así... Extrañas, ¿no? Sí, cosas para contar a los nietos. Que nieve en la playa Son... ahora, bueno, vale, pues es una cosa rara, ¿no? Pero en julio. En julio, pues imagínate, Antonio. Algo tendría que ver Reagan. Exacto. Era la Guerra Fría, ya se sabía.
Yo que soy de Málaga y mantengo obviamente mis contactos, mi familia, mis amigos por allí, están todos muy ilusionados con que llegue la nieve y ves en los grupos de WhatsApp, ya llega, ya viene la nieve por no sé dónde, pero claro, cada bien comentábamos antes, esto de la nieve pasa como los viajes de trabajo. El primero hace muchísima ilusión, ya en cuanto llegas al sitio de destino ya empiezas a ver la realidad y lo que supone. Al final todo son pues incomodidades porque dificulta el tránsito y sobre todo en zonas donde no están preparadas. Decías antes en Lorca, yo no sé si en la provincia de Murcia habrá un quitanieves. No, bueno. En toda la provincia, digo, preparado. O sea, que probablemente tengan que venir más de Granada, que sí que tienen zonas más montañosas. Bueno, en el tema de la luz, insisto, que luego Judy García nos pone al tanto de cómo están las cosas con el temporal en España, en las carreteras y en las líneas férreas. Pero en el asunto este de la luz, de la energía, la subida... El gobierno ahora quiere intervenir, quiere en la medida de lo posible fomentar la competencia, sobre todo en el asunto este del gas, que parece ser que es lo que está marcando la subida de precios de la energía. Ahora quiere tomar cartas en el asunto. Miguel, tú esto... Lleva tomando cartas en el asunto muchísimo tiempo. Es muy difícil esto liberalizar ese tipo de mercados y que son prácticamente, han sido durante mucho tiempo monopolios públicos y ahora se han intentado liberalizar con empresas. Son pocas empresas. Además, existe alguna vez la sospecha de que pueda haber cierta colusión. No es difícil porque son pocos operadores, pero no obstante yo pienso que la subida de la luz ahora está justificada por todas las circunstancias que se han dado, el parón nuclear en Francia, la falta de lluvia y de viento en España, el aumento tienes caída de la oferta y tienes aumento de la demanda como consecuencia de la bajada de las temperaturas. Entonces la reacción normal es que suban los precios. Y esta mañana oía a Espinar, el de Podemos, en Radio Nacional explicar que, claro, que es que... O a Pablo Iglesias decir que es intolerable que suban los precios. Y justo ahora que hace tanto frío, mire usted, no tiene nada que ver. Pero es justamente eso lo que pasa en un mercado. O sea, si tú... lo que te están diciendo los precios es que hay mucha demanda de un bien y que ese bien es escaso. Si tú dejas que los precios no reaccionen, pues la única manera que tienes de hacerlo es o racionarlo o dejar que se consuma mucha más de la que existe, de modo que esto es una situación normal. Yo creo que las dos opciones que tienes para resolver los problemas de carestía es o racionamiento o precios. Yo creo que en una economía rica como la española, y en una economía normal, lo normal es dejar que los precios suban. ¿Por qué? Pues porque mientras tú protejas con algún tipo de ayuda a la gente que tiene problemas para conseguir el dinero, pues los que tienen más dinero o están en mejores condiciones serán los que digamos costeen la situación. Yo creo que esto pues no tiene una solución. O sea, ya en España tenemos de capacidad instalada el doble de la que necesitamos, de modo que no va a ser un tema de oferta. Evidentemente aquí lo que tienes que vigilar, y ha insistido mucho Nadal, es a que no se produzcan situaciones de oligopolio y de control y de imposición de precios, pero no creo que esa sea la situación. Vicente. Bueno, yo aquí... por cierto, luego os pregunto si sabéis de dónde sale ese dato de las 7.000 muertes por pobreza energética que ha lanzado al mercado así tan ligeramente el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. O sea, dice 7.000 muertos por la pobreza energética en nuestro país. Bueno, pero eso para después, ¿no? Analicemos el escenario y el... Vamos a ver, independientemente de que técnicamente tiene las explicaciones de lo que está pasando, a mí lo que no me ha gustado mucho ha sido la explicación del gobierno. Digo que no me ha gustado mucho porque me suena más a lo que nos tiene acostumbrados últimamente, que es gobernar prácticamente para lo que la gente quiere oír, porque hay una cosa que es obvia, es decir, si tú tienes posibilidades de dinamizar el mercado y por tanto conseguir precios del gas más barato, ¿por qué no lo has hecho antes? Es decir, porque esto no es nuevo, esta situación no es nueva. Y luego, por otro lado, esto simplemente es una componente que representa el 42% del importe de la factura. Es que el resto son tributos, que también podrían actuar, es decir, si tan preocupados están en esa línea, también puedes actuar en la línea de tributos y redistribuirlo. Con lo cual me da un poco más la sensación de que al final es cara a la galería las declaraciones que han hecho y que, bueno, pues seguiremos pagando la luz. Para salir del paso. Efectivamente, y seguiremos pagando la luz cada vez más caro.
como ya viene siendo así desde los 10 últimos años, y además bastante por encima de la media europea y de nuestros vecinos, que además también deberíamos de empezar a plantearnos qué estamos haciendo en cuanto a las estrategias país en materia como energías, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, esto la competitividad de las empresas españolas con el resto europeas. Es que estamos impactando directamente sobre los costes de las empresas. Es que yo hoy estaba en Fitur y bueno, pues estaban también realmente preocupados por esta situación, porque al final lo que están haciendo es mermar la capacidad en cuanto a incremento de costes, la capacidad de competitividad de un país, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es algo exactamente igual que muchas medidas que debe de tomar el gobierno, que creo que no se debería de legislar tan en el corto plazo, y hay aspectos puramente pues como es la energía o como son las infraestructuras, etcétera, etcétera, que creo que llevan ya mucho tiempo ralentizadas sin tomarse medidas y trabajando muy en el corto plazo, y creo que deberíamos ya de empezar a plantear medidas en el medio y largo plazo, ¿no? Antonio España. Sí, bueno, de entrada el sector eléctrico, el diseño del sector eléctrico en España, como cualquier cosa que esté intervenida, es un absoluto despropósito, y como bien decía antes Miguel y también apuntaba Vicente, no es nuevo de ahora, sino que lleva años siendo un despropósito en el que van aplicando parche sobre parche tras parche sin abordar realmente una liberalización realmente en profundidad. Y el gobierno ha descubierto ahora esa ley novedosa económica, que es efectivamente la ley de la oferta y la demanda. Si tiene una oferta relativamente estable de electricidad, y ahora podemos comentar un poquito al respecto, con una demanda que crece, lo lógico es que suban los precios, cuando además también han descubierto ahora el gobierno que existe esas cosas que se llaman centrales de ciclo combinado, que son centrales que utilizan el gas natural como materia prima, que son más eficientes que las antiguas, porque generan la electricidad no solamente de quemar gas, sino de la presión que se genera y del vapor que se genera, y que han estado durante muchos años al 50% de capacidad, siendo generoso, porque en la época del boom de las renovables, las empresas eléctricas, que antes todavía, por otra intervención también de los poderes públicos, invirtieron a mansalva en empresas de ciclo combinado, luego se encontraron que no los utilizaban, que no tenían uso para ella, porque tenían un exceso de capacidad tremendo, con lo cual hubo que volver a intervenir y a legislar, dándoles pues unos ingresos por capacidad instalada. Y ahora descubre que, claro, en un momento dado, como bien decía cuando va Miguel, donde no hay generación de energías renovables al uso, pues tienes que tirar de la central de ciclo combinado para atender la demanda. Y esa central de ciclo combinado pues ha dado la casualidad pues que el gas natural ahora mismo pues está en un precio alto, y la solución desde luego no es legislar para poner precio, porque todo el mundo siempre sabemos que todo lo que suponga establecer límites a los precios, a la postre son intervenciones que siempre el disparo sale por la culata, y lo que terminan es generando más carestía y agravando los problemas. Bueno, ahora, Miguel, te pregunto esto cómo lo podemos resolver, pero antes acabamos de conocer que se ha estrellado la avioneta en la que viajaba el juez que investiga todo el asunto de Petrobras. Se desconoce, qué oportuno, ¿no? Sí, se desconoce todavía si hay algún superviviente o no lo hay. El hijo de este juez que investiga el asunto de Petrobras es el que ha dicho que efectivamente su padre iba en ese avión o avioneta. Es un bimotor modelo King Air perteneciente a la empresa Emiliano Emprendimientos, en fin, de allí de el país, y que ha quedado sumergido en los alrededores de la isla Rasa. Se desconoce a esta hora si hay, insisto, supervivientes de este accidente. ¿Cómo resolvemos el asunto energético en nuestro país? Bueno, en fin, esto intentó resolver... ¿Le damos más a las renovables en otro escenario distinto al de se intentó resolver de una manera bastante... O sea, lo que hay que hacer es dejar que los técnicos se ocupen de este tema, no dejarlo en manos de banderías ideológicas. Aquí Zapatero intentó dar un salto en renovables
y el resultado ha sido catastrófico. Antes comentabas... Estamos pagando parte de él claro, todavía, o sea, en el recibo de la luz. Más de la mitad del recibo de la luz son entre impuestos y costes diferidos. De este intento. Bueno, yo creo que hay que... para eso están los precios, justamente, para que más o menos orienten la forma más eficiente que tú tienes, por supuesto con el debido debate, la forma más eficiente que tú tienes de generar electricidad. Si se hicieran las cosas así, en lugar de echar un montón de dinero a las renovables, probablemente todo el dinero que se invirtió en renovables en los últimos 10, 20 años, pues habríamos tenido un parque de centrales suficientemente potentes como para garantizar los picos de demanda. Pero insisto, del mismo modo que en una carretera tú nunca vas a conseguir evitar los embotellamientos, porque si no tienes embotellamientos nunca, eso quiere decir que no es una inversión eficiente y que no rinde. O sea, ¿dónde no hay embotellamientos? Pues en las carreteras de acceso. Las autopistas embargadas. Claro, o en las carreteras de acceso que se hacen los jeques a las entradas de sus palacios, donde vas por 3 vías o 6 vías por 6 carriles por dirección, y entonces, pero eso es un dislate. Por sentido. O por sentido, pero la dirección es la misma. Efectivamente, por sentido. Pues eso es un dislate, es decir, que tú nunca vas a conseguir evitar estrangulamientos, pero por lo menos vas a conseguir que los precios no se disparen de forma espectacular. Y luego también tú tienes que arreglar el tema, pero este es un asunto además que no lo podemos arreglar nosotros solos. Dependemos de las interconexiones. O sea, mientras Francia siga empeñada en no liberalizar la circulación de energía eléctrica, pues es muy complicado que España deje de ser una isla. La manera de resolver este tema, igual que la manera de resolver cualquier problema en economía, es diversificar las fuentes. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, el norte de Europa dependa tanto de Rusia, gracias a las medidas que adoptó en su momento Schroeder, o que el sur dependa tanto del norte de África. Lo lógico es que hubiera una interconexión de toda Europa, de modo que cada uno cogiera la energía de allí donde le resultara más eficiente. Lo que pasa es que eso no depende solamente de España, depende de un montón. Yo oigo por ahí, en fin, todo tipo de voces, unas más expertas y otras menos, que España, siendo un país con tanto sol y con tanto viento, que no entienden por qué no se apuesta más por las energías renovables, y que eso es, en fin, resolver el problema rápidamente. Bueno, el problema es el coste. Claro, que es como todo. Ya, pero luego dicen, no, escuchaba yo, en Alemania el 140% de la energía que se consume en estos momentos ya es proveniente de energías renovables. Alemania tuvo un problema muy parecido. Yo estuve en una convención hace poco en Israel sobre energías y intervinieron representantes del gobierno alemán y dijeron que la política energética en Alemania había sido un dislate también, y que se habían gastado demasiado dinero en renovables y que no habían resuelto ni los problemas energéticos que tenían ni eran sostenibles, y que habían tenido que dar marcha atrás. Y de hecho los israelíes estaban, y ellos sí que tienen sol para dar y tomar, estaban replanteándose todos los proyectos energéticos. Pero vamos a ver, es que las energías renovables tienen un pequeño defecto, que es que el sol brilla cuando brilla y no brilla todos los días ni a todas las horas, y el viento corre cuando corre, y no hay viento todos los días suficiente para generar. Con lo cual, ¿a qué obligan generalmente las energías renovables? O sea, la única que es permanente es la hidráulica, digamos, de corriente, y esa es limitada, como sabemos, porque tenemos limitados el número de ríos y que podamos aprovechar. Con lo cual, ¿a qué obliga? Pues a tener sobredimensionada la capacidad eléctrica en este país. Por eso tenemos el doble o incluso un poco más de capacidad instalada, porque claro, tenemos una de las que no podemos echar mano cuando las necesitamos. Entonces, cuando estas no son suficientes, pues hay que echar mano de otras energías que... El tema de las renovables es que cuando entran en el pool, pues como tienen sus subvenciones, pues entran a precio cero, no marcan el precio de la energía. Lo que marca el precio de la energía generalmente es la última tecnología que entra en el mercado, que es la que marca el precio marginal. Claro, cuando esto es la central de ciclo combinado, que además ahora está caro, pues sube el precio. ¿Qué hay que hacer? Realmente lo que hay que hacer es establecer un marco estable, regulatorio, pero estable significa por año, porque las inversiones en el sector eléctrico no tienen ciclos de 5 o 10 años, tienen ciclos de 15 o 20 años para el retorno de una inversión en una central de este tipo. Necesita una regulación que al menos no toque durante 15 o 20 años.
y dando libertad para que los precios realmente señalicen aquellas tecnologías donde más hay que invertir, donde más hay que investigar en cuanto a la eficiencia. ¿Por qué no se han desarrollado elementos de almacenamiento de energía que permitiría de forma eficiente? Pues ahí tenemos el ejemplo de Tesla, ¿no? Que está con las baterías y si le ponemos todas las cortapisas posibles para que no terminen de cuajar. Entonces, hay que acabar con los lobbies, hay que acabar con las regulaciones cambiantes al sol que mejor calienta y establecer un entorno de competencia y de libertad. Y en general yo creo que es un poco lo que está sucediendo en casi todos los ámbitos. Es decir, creo que hay demasiados cambios de legislación en demasiado poco tiempo. Al final estamos politizando y cada vez que entra alguien, pues uno le da por las renovables, luego el otro mete un decretazo y quita las subvenciones a las renovables. Es decir, y al final esto en infraestructuras de ese estilo, donde estamos hablando, como bien comentabas, de amortizaciones a tantos años, no hace ni más ni menos que provocar situaciones como la que nos encontramos. Sí. No, y luego no se dejen engañar, ni por determinados titulares, porque efectivamente lo que os contaba, yo lo escuché el otro día en una de las grandes emisoras generalistas de este país. Pero es cierto que Alemania generó tanta energía alternativa que tiene que pagar a sus ciudadanos para que usen electricidad. Este fue el titular y el comentario de uno de los expertos. ¡Un día! Eso no lo dijeron. Claro. Un día del año 2016, el 8 de mayo de 2016. ¡Un día! Bueno, coño, me engañaron hasta a mí, con perdón, o como se diga eso. Pero... por favor, de verdad, qué manipulación, qué terrible. Antonio, España. Es que eso ha pasado, bueno, no ha llegado el caso de pagarlo, pero en España pasó hace 3-4 años que pasaba justo lo contrario, que en épocas de temporal la generación renovable, sobre todo de viento, era tan grande que en el pool del mercado el precio salía cero, porque no había ninguna energía que tuviera un coste marginal por encima de cero que cruzara el mercado, con lo cual la energía se generaba a 0 euros el vatio. Qué barbaridad. El vatio hora. Sí, para que veas. Pero, por horas, porque enseguida se dan cuenta las generadoras y cortan el grifo para... A mí me resulta un poco extraño. Alemania genera tanta energía alternativa que tiene que pagar a sus ciudadanos para que usen electricidad y que las alternativas sean el 140% del uso de la energía. Y dije, madre mía, ¿cómo ha cambiado Alemania? Que hasta hace 4 días tenía todas las nucleares abiertas, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora leo y entro en profundidad y tal. Un día, el 8 de mayo de 2016. Bien. Por favor, hay que explicar estas cosas. Claro, efectivamente. No, bueno, estos los políticos son expertos en dar publicidad, ya me debo decirlo, un compañero. Pues imagínate, lo de los 7.000 muertos debe ser algo más o menos parecido. Sí, pero esto es de Podemos, lo de los 7.000 muertos. No, esto lo he estado mirando y esto es de un informe que creo que es de la Asociación de Ciencias Ambientales, que hizo un informe que se llama Pobreza, Vulnerabilidad y Desigualdad Energética. Pero lo que sostenía no es que causase directamente 7.000 muertos, sino que estaba asociado. Esto es como cuando durante la campaña electoral Izquierda Unida decía que el PP había convertido Madrid en la capital internacional del hambre infantil. Sí. Pues luego se vio que en realidad los problemas de alimentación de los niños de la Comunidad de Madrid es más bien de sobrealimentación y de mala alimentación que no de que no estén alimentados. Bueno, pues aquí el tema es que la pobreza energética es un problema que afecta a más de 5 millones de ciudadanos y al que se asocian alrededor de 7.000 muertes al año en España. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, pues que en algunos casos de gente que me imagino que tenía problemas de salud, quizá el frío haya actuado como un agravante o como un factor, pero que cuando tú dices que el frío causa 7.000 muertes al año en España, te da la impresión de que es que están muriendo ateridos y congelados. Bueno, esto es un disparate, pero bueno, es así como utiliza Bueno, son como las estadísticas de las muertes por contaminación, también famosas hace unas semanas. Yo estoy convencido que si sumáramos todos los miles de muertes por diferentes causas afines a... Sí, pues duplicábamos la tasa de mortalidad en este país. Claro. Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida miramos a ver cómo están las carreteras y los trenes con este frío y el temporal que azota España y la prensa internacional.
La provincia de Valladolid es más que una opción para saborear la mejor gastronomía, para probar afamados vinos, para conocer patrimonio y revivir antiguas historias o para perderte en pueblos que esconden sueños. Más de una opción, más que una opción. Escápate, provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar. Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida. Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Ahora en El Corte Inglés tienes una selección de marcas de moda con un 20% de descuento adicional. Sí, adicional. Quiéreteme. Hasta el 31 de enero un 20 adicional en una selección de marcas de moda de mujer, de hombre, infantil. Quiéreteme. Son las rebajas del Corte Inglés. Date un caprichito hoy. El lobo del trading es riquísimo en manifestaciones mímicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo. No hay que olvidar que este animal es un cazador social. En los mercados, el lobo vive siempre en grupos. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes, las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. ¿Quiere solucionar definitivamente sus problemas económicos? Si tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad, con Grupo Retiro cobrará un sueldo mensual mientras viva, rentas vitalicias e hipotecas inversas. Haga que su vivienda sea su mejor plan de pensiones. Infórmese sin compromiso en el 91 577 4240 y en www.gruporetiro.com. Líderes desde 1996. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Intereconomía, la radio económica para usted. Seguimos en la tertulia con Miguel Villarejo, Antonio España, Vicente Montañez. Judy García, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está a esta hora las carreteras, Renfe, con el temporal que, en fin, azota sobre todo al centro y al sur de España, más que al norte? Pues sí, para que se hagan una idea nuestros oyentes, en estos momentos hay hasta 122 incidencias en la página de la Dirección General de Tráfico en todo el país por motivos meteorológicos. Los mayores problemas se han registrado a lo largo del día en la A31. A la última hora de la tarde continuaba cerrado un tramo de 80 kilómetros, impidiendo la circulación desde Albacete hasta Novelda, en Alicante. Problemas también en la A7, que también ha permanecido cortada prácticamente durante todo el día por la nieve y también ha dejado en la carretera centenares de conductores atrapados. Hoy entrar al COI, por ejemplo, por esa carretera era misión imposible, cortada desde el kilómetro 429 al 482. En el norte del país, varios camiones han sufrido incidencias también en carreteras regionales, sobre todo en La Rioja y en Andalucía. Lo peor lo hemos encontrado en las carreteras en Málaga. Los que viajan en tren también han sufrido las consecuencias del temporal. De
nuevo, la peor parte se la han llevado la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Hasta 5 trenes AVE con 1.500 viajeros en total han visto detenido su trayecto por la nieve. Trenes que circulaban entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Las últimas incidencias se han producido sobre las 6 de esta tarde en la línea de alta velocidad Albacete-Alicante, con demoras de entre 2 y 3 horas por la climatología adversa. Nuestra recomendación es que sigan informados nuestros oyentes, porque la ola de frío continúa. Mañana dejará más nevadas y precipitaciones en el sureste del país. Pues Vicente, de momento parece que tienes vía libre. Tengo vía libre. Vicente, que nos preguntaba por la A3, la carretera A3 a la altura de Requena, desde el kilómetro 311 al 285 en ambos sentidos. Así que no sabemos si te... Sí, paso por Requena. ¿Está cortada? Ese tramo sí, está complicado. Está complicado, amigo. Está complicado, pero bueno, tenemos aquí una habitación en Intereconomía que, si quieres, no hay ningún problema. Mañana por la mañana te despertamos tempranito, porque Susana llega aquí a las 7. Bueno, ¿qué digo? A las 7. A las 7 abre esto, pero llega muy de noche, o sea que... y además te pone al tanto rápidamente de toda la información y de la situación de las carreteras, si puedes viajar o no. Así que, en fin, vas a tener que hacer un pensamiento, porque dada la situación. Gracias, Judith. A vosotros. Hasta el próximo lunes. 11 minutos para llegar a las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a mirar también con perspectiva a lo que a esta hora publica la prensa internacional en sus ediciones digitales. Miramos rápidamente. Paula Gazpio, siéntate, por favor, que estamos ya con Financial Times. Así que, muy buenas noches. Buenas noches. Pues Financial Times mira hacia la toma de posesión de mañana de Donald Trump. En portada lleva una imagen del presidente electo junto al que va a ser su vicepresidente Mike Pence y un titular. El equipo de Trump se desmarca de los comentarios que dicen que no están preparados para gobernar. Destacan también al presidente del BCE, Mario Draghi, que ha pedido paciencia y le ha restado importancia a la divergencia de la zona euro en el alza de los precios. También llevan en portada una foto de Jack Ma. Alibaba patrocinará los Juegos Olímpicos hasta el año 2028. En Francia, ¿qué cuenta esta hora Les Echos? En Francia abren con las elecciones a la vuelta de la esquina, pues miran hacia el Partido Socialista francés. Este jueves sus 7 candidatos se enfrentan en un debate televisivo con Manuel Valls como favorito. Este domingo se celebra la primera vuelta de las primarias. En Alemania, Handelsblatt. Abre con Volkswagen. El expresidente del fabricante alemán, Martin Winterkorn, ha declarado este jueves ante el Parlamento germano y dice que no conocía el escándalo de las emisiones antes de que saliera a la luz. Winterkorn, hay que recordar, dimitió en 2015 después de que se publicara el fraude. Y en Estados Unidos, ¿qué cuenta a esta hora de Wall Street Journal? Pues destaca el discurso de Theresa May en Davos. La primera ministra británica ha señalado el compromiso del Reino Unido con el comercio mundial. En otro titular miran hacia el Senado de Estados Unidos. Se está celebrando la audiencia de confirmación de Steve Mnuchin, nominado por Trump para ser secretario del Tesoro. El exbanquero de Goldman Sachs ha defendido sus estrategias de inversión. Bueno, mañana toma posesión de su cargo Donald Trump. ¿Qué reflexión te genera Miguel Villarejo? Todo el mundo está como muy expectante, es decir, bueno y yo creo que esperando que no haga todo aquello que dijo que iba a hacer, ¿no? Sí, no, y él está, vamos a ver, desde que ganó las elecciones, para sorpresa de todo el mundo, todos hemos sostenido que al final no iba a poder hacer todas las barbaridades que había prometido en campaña. Él insiste en seguir haciendo muchas más. Y había por ahí un tuit muy gracioso de un tío que año 2025 SACIR se había quedado con las obras del muro. Había construido el muro. México no le pagaba, el Estado español rescataba a SACIR y los españoles pagábamos el muro. O sea, el que no va a pagar el muro es Trump. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo que digo siempre. Yo tengo mucha fe en el sistema institucional americano. El presidente en sí, aunque tenga la mayoría republicana tanto en el Congreso como en el Senado, no significa nada, porque no se mueven como bancos de peces como sucede en los sistemas parlamentarios, de modo que va a encontrar mucha más resistencia para llevar a cabo todas las barbaridades, y lo más probable es que pues veamos una
lo que él puede hacer, que es inversión en infraestructuras, eso estimulará la economía el primer año y luego ya veremos qué es lo que va a pasar. Mi impresión es que todas las medidas estas de restrictivas del comercio internacional no van a tener un impacto inmediato, pero a largo plazo se van a notar en los datos de productividad de Estados Unidos. Vidente. Sí, yo coincido bastante con Villarejo. Creo que el escenario, bueno, pues va a ser, yo creo, en la parte de infraestructuras, yo incluso aventuraría que probablemente le va a ir bien a la economía americana toda esta serie de inversiones, pero también es cierto que no creo que pueda hacer ni de casualidad todo lo que ha prometido en la campaña, más que nada por el bien de la humanidad, ¿no? Porque son cosas, pues bueno, desde lo del muro, desde planteamientos como por ejemplo lo de todos los ilegales. Pensemos que eso representaría en torno a un 2,4% del PIB americano, es lo que representa ni más ni menos que todos los ilegales que tienen. Es decir, que está diciendo muchas cosas que al final yo entiendo que luego sus equipos de asesores le van a decir, bueno, bien, esto ya lo dijiste, ya ganaste de hecho hasta Obama se lo estaba diciendo, o sea que estaba muy bien, que hay cosas que se pueden decir para ganar unas elecciones, pero que luego después no se pueden llevar a cabo. Entonces yo confío en que esa parte no la lleve a cabo. De cualquier modo, hasta ahora sus anuncios, si nos ceñimos a la evolución de los mercados y de las expectativas, no han sido mal recibidos, sino todo lo contrario. Bueno, pues habrá que estar expectante a ver cómo evoluciona, ¿no? Antonio. Sí, veremos a ver, efectivamente, el presidente en los Estados Unidos tampoco tiene tanto poder como el que le atribuimos, sobre todo desde fuera. Al final no deja de ser un sistema realmente donde hay separación de poderes, donde el presidente no legisla. Tampoco se supone que en España, pero bueno, la realidad es que los gobiernos legislan y el Parlamento simplemente hace seguidismo de, obviamente, los acólitos del gobierno en vigor, ¿no? Pero en Estados Unidos no tiene tanta fuerza, los estados realmente son los que realmente tienen más capacidad legislativa y ejecutiva en sus áreas de influencia, y lo que tiene más es la capacidad de los titulares, la defensa nacional obviamente y estas políticas de inmigración, pero habrá que verlo. Los planes de infraestructura con los impuestos, con la deuda como la tiene disparada, la deuda pública, donde además no va a tener el apoyo de la política monetaria que se está dando la vuelta en Estados Unidos, tendiendo a ser más restrictiva. Y además, y si además quiere bajar impuestos, a mí se me antoja cuadrar el círculo. Y en el seno del Partido Republicano hay mucho todavía antigobierno y anti-subir impuestos y anti-gran Estado, con lo cual veremos a ver qué es capaz realmente de hacer más allá de las manifestaciones más llamativas, ¿no? ¿Quería decir algo? No, decir que se confirma la muerte del juez, clave del caso de Petrobras en un accidente aéreo. Estas cosas, por desgracia, pasan. Vamos, yo no digo nada, no voy a aventurar ninguna hipótesis, pero en Argentina, en Brasil, en todos estos sitios, los jueces que investigan casos de corrupción políticos son muy proclives a sufrir accidentes. Pues el fallecido es Teori Zavascki, lideraba las investigaciones en el Tribunal Supremo brasileño del descomunal caso Petrobras. Claro. Ha fallecido al caer el avión en el que viajaba al mar de Paraty, en Río de Janeiro. Ha sido su hijo quien acaba de anunciar el fallecimiento en su Facebook, minutos después de confirmar también por la red social que su padre estaba en este avión accidentado. La Fuerza Aérea Brasileña ha dicho que el avión pertenece, en fin, a una compañía, un lujoso complejo con sedes en Sao Paulo y Río de Janeiro. Es lo que de momento conocemos. Ha caído al mar. Sí, no se puede aventurar nada, pero efectivamente el caso Petrobras tenía contra las cuerdas a prácticamente toda la clase política brasileña, empezando por Lula. Centenares de políticos, incluidos los núcleos duros del actual gobierno de Michel Temer y del anterior, de Dilma Rousseff. Sí, sí. En febrero iba a conocerse si daba o no por buenas las confesiones en torno a este caso. Febrero, que está aquí a la vuelta de la esquina. Yo, como Miguel, tampoco sospecho, pero en fin, estas cosas también pasan. Ya iremos sabiendo algún detalle más. Efectivamente, se sabrá pues que se habrá caído en el mar. Pues lo que pasa es muy difícil demostrar
nada en este tipo de... Y luego, si las autoridades no tienen mucho interés, y yo no sé si van a tener mucho interés en esclarecer los hechos, pues menos todavía. Bueno, en cualquier caso, no levantemos la liebre antes de... No, ni levantemos falsos testimonios, no sabemos nada. No sabemos nada, simplemente es un comentario en voz alta y punto pelota, nada más. Aquí lo dejamos por hoy. ¿Has decidido lo que vas a hacer, Vicente Montañez? Sí. Pues la verdad es que no mucho, porque la última información... Te ha dejado así como un poco... Me ha dejado un poco fuera de juego, bueno, lo pensaremos. Ahora nos ponemos en contacto con la DGT y lo averiguamos. Y como decía Miguel, enviamos para allá una quitanieves. Sí, exacto. Sí, que te escolte hasta Valencia. Sí, oye, por Dios, lo que haga falta. Lo que haga falta. Oye, gracias a una quitanieves han podido llevar, no recuerdo en qué localidad, a dar a luz a una señora que ha roto aguas y, en fin, iba delante de la quitanieves y después la ambulancia detrás, efectivamente. No iba muy rápido, las cosas como son, pero, en fin, por lo menos ha podido llegar. Antonio España, un verdadero placer, como siempre. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias también, Vicente Montañez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Disfruta de la semana. Igualmente. Y cuidado con el catarro. Efectivamente, igualmente.